Cordial saludo, mi nombre es Alejandra Castiblanco y junto con mis compañeros de práctica profesional escenario 2, quienes son Oscar Hernández, Claudia Zapulles, Deimer de la Cruz y Lizeth Maecha, vamos a presentar lo obtenido como resultado de la práctica, la cual se desarrolla en un contexto de investigación con relación a la investigación docente. Y de allí surge la idea de abordar el tema desde un contexto de salud relacionado al síndrome del burnout, reconociendo que la investigación docente es uno de los factores preponderantes para el desarrollo del burnout, dada la sobrecarga que esto puede generar cuando se suma a sus labores académicas y otras administrativas con las que ya cuenta la persona. El título que se le decidió dar a este trabajo es Factores protectores y de riesgo en el desarrollo del síndrome del burnout en docentes universitarios. Entonces, bueno, se identifican los factores protectores como aquellos que pueden prevenir o ayudar cuando la persona ya ha adquirido el síndrome, o los factores de riesgo como aquellos que desencadenan el padecimiento del mismo. Entonces, para dar inicio, vamos a mencionar cuáles son los ámbitos de acción psicosocial y se reconocen dos. Por un lado se encuentra la salud y por el otro lado el trabajo. Inicialmente la salud, por lo que se mencionaba anteriormente, puesto que se va a abordar el burnout y pues como bien se conoce, el burnout puede tener complicaciones o afectaciones de índole personal o emocional, así como físico a su vez. Lo que se propone es abordar los factores, como se mencionaba, protectores y de riesgo, de modo que se logre beneficiar a la comunidad docente. Y por otro lado, se aborda el ámbito del trabajo, puesto que la población seleccionada son docentes universitarios y se reconoce que ellos adquieren el síndrome a través de su ejercicio profesional por las diferentes condiciones o garantías que tienen o no dentro de su institución u otros agentes externos que ya se explicarán posteriormente. El objetivo general que se plantea acá es el que podemos observar, el de reconocer cuáles son los factores de riesgo y protectores ante el desarrollo de burnout en docentes universitarios. Bueno, y para empezar vamos a dar una introducción a lo que es el burnout. Entonces, el burnout también se reconoce como el síndrome del quemado, ¿sí? Y se caracteriza o hace referencia al cansancio emocional que sufre quien lo padece. Este se caracteriza por la pérdida de motivación y sentimientos de tedio, fracaso o frustración hacia el ejercicio profesional. El síndrome se divide en tres dimensiones, que son el agotamiento emocional, la despersonalización y la reducida realización personal. Adicionalmente, cabe recalcar que el desarrollo del síndrome del burnout es más recurrente en profesionales que tienen contacto directo con personas. Por ende, la docencia se encuentra dentro de las profesiones tendientes a padecer el síndrome y se reconoce que las repercusiones son de índole personal, profesional y académico, es decir, en su ejercicio y, por decirlo así, la calidad de educación que imparte. Dentro de las teorías y autores, pues se encuentra que se empezó a estudiar o se planteó la idea del estudio desde 1974 con el autor Freudenberg. Este autor, desde su trabajo en una clínica, empezó a percibir cuáles eran los niveles de estrés que tenían los trabajadores de allí y cómo estos afectaban la calidad de su trabajo. Posteriormente, conforme la evolución se fue dando, hubo varios actores que decidieron irse por la misma línea de investigación. Se reconocen entre ellos a Maslach y Jackson, quienes empezaron a estudiar el síndrome del burnout como una manifestación comportamental del estrés laboral y lo dimensionaron en las categorías previamente descritas, que hacen relación al cansancio emocional, la despersonalización y la falta de realización personal. Estos autores crearon uno de los instrumentos más utilizados al momento de medir el burnout, que es el Maslach Burnout Inventory. Este es un instrumento de evaluación psicológica que comprende 22 ítems relacionados con el agotamiento ocupacional. Y este también ha sido adaptado al contexto educativo y traducido a diferentes idiomas. Se reconoce que es de los más usados ante medir los niveles del síndrome. Y pues han habido otros autores, otro que se reconoce por ser un poco más actual es Gil Monte. Él plantea una propuesta similar respecto al burnout, pero lo enfoca un poco más hacia los estresores crónicos laborales. Y frente a los conceptos relevantes de acá, pues se encuentra lo que es el burnout. Y también es válido reconocer que el burnout no se reconoce o no se asocia, no es lo mismo que otros síndromes como el estrés laboral, la desmotivación laboral o el moving, puesto que
hablar de burnout ya es como un nivel muy alto de estrés que ha adquirido la persona y pues se debe diferenciar de los demás conceptos ya mencionados. Bueno, respecto al enfoque psicológico que se aborda, se tiene un enfoque cognitivo-conductual. Este pues porque es el que permite determinar cuáles son las conductas adquiridas de diversas maneras. Si bien el burnout no es algo que se adquiera, las conductas dentro del trabajo sí se pueden ir adquiriendo y de pronto malas conductas pueden ser las que desencadenan el desarrollo del burnout. Y como modelo se reconoce el modelo biopsicosocial. Pues porque se reconoce a su vez que el burnout está relacionado con aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Todas aquellas condiciones laborales o personales de la persona, valga la redundancia, son factores que determinan que alguien padezca o no el síndrome. Esto no significa que todos los docentes van a padecer de burnout, no. Son ciertas características las que determinan que haya o no la presencia del síndrome. Y ya esto nos lleva a la metodología que se abordó como en esta investigación o en este estudio que se vino haciendo. Esto corresponde a una revisión sistemática en la que se hizo una revisión documental de diferentes estudios en diferentes bases de datos en pro de conocer cuáles eran esos factores protectores y factores de riesgo ante el síndrome. Se hizo como una síntesis por medio de un RAE, un resumen analítico especializado, y de allí se lograron obtener ciertos resultados y conclusiones de una manera más organizada y más visual, dentro de los que se encuentran las que se observan aquí como consecuencias del burnout. Entonces, hablamos de aislamiento, evitación al contacto, fatiga, trastornos del sueño, desórdenes gástricos, pérdida de significado y valores, cinismo y distracción, la evitación de responsabilidades, y cuando ya es algo un poco más extremo, se ha dado el consumo de sustancias psicoactivas por parte de quien lo padece. Esto por mencionar algunas causas. De hecho, los resultados o lo que conlleva o lo que desarrolla desencadena el burnout son diferentes factores, diferentes circunstancias como alteraciones a nivel físico, dolores de cabeza constantes u otras dolencias musculares. También en el ámbito psicológico, pues son personas que suelen estar deprimidas, no encuentran ningún tipo de motivación y bueno, esto como por ese lado. Y dentro de los resultados se encuentran los factores de riesgo y los factores psicosociales con base en lo que se consultó. Entonces, bueno, por un lado encontramos los factores de riesgo. Estos se suelen asociar a diferentes condiciones, como lo mencionábamos anteriormente. Por un lado, se encuentran aquellas que son como externas, agentes externos, que son mediados por el ambiente. Entonces, por ejemplo, la sobrecarga laboral es de los más mencionados en los diferentes estudios. Cuando los docentes o la persona se ve expuesta a una carga o una intensidad más alta de la que puede lidiar, esto ocasiona pues que se desarrollen niveles de estrés más altos de los tolerables y de esa manera se vaya desencadenando el burnout. También las condiciones educativas, decirlo así, como cambios en los planes de estudio, ajustes que se tienen que hacer o seguir ciertas legislaciones o normativas, también pueden afectar. El desgaste o agotamiento emocional, esto es como el cúmulo de diferentes situaciones que se han presentado y que conllevan al desarrollo del mismo. Altos desafíos, como se mencionaba anteriormente, y algo muy importante es la percepción que se tiene del docente en la sociedad. Puede haber algunas relaciones que no son muy positivas dentro del entorno y todas estas condiciones pueden desencadenar a eso, al sentimiento de tedio, al sentimiento de frustración, de culpa, entre otras cosas. Hay otras características propias de la personalidad, como la tolerancia al fracaso, la manera de resolución de conflictos, que también son desencadenantes. Como condiciones generales se encuentran que el estado civil, el género y otras condiciones también pueden ser causales o pueden hacer que la persona sea más propensa a desarrollar el síndrome. Por ejemplo, se evidenció que en las personas solteras hay más probabilidad, puesto que no cuentan con una red emocional. Por otro lado, aquellos docentes jóvenes e inexpertos suelen experimentar niveles de burnout, puesto que se enfrentan como a una realidad opuesta de lo que esperaban al terminar su carrera. Y finalmente las mujeres tienen niveles de burnout más altos que los hombres. Se reconoce que es por las demandas del hogar, por el rol de la mujer, de la familia, de la madre,
Entonces esto genera más presión sobre la docente y esto hace que desarrolle niveles de burnout más altos. Y respecto a los factores protectores, bueno, se reconocen que, como se mencionaba anteriormente, la adaptabilidad, la capacidad que tenga la persona de adaptarse ante cierta situación, la inteligencia emocional, eso es algo muy importante y es una de las principales de los principales factores preventivos. Entonces, en muchos estudios se habla de la importancia de educar al docente para que logre manejar las situaciones de una manera más inteligente emocionalmente y así liberar de cierta manera el estrés que está cargando al ejercer su profesión, el autocontrol, la autoeficacia y la autoconciencia. Hay agentes externos que pueden ser muy difíciles de mediar. También en la revisión hecha se identifican las conclusiones y en la discusión la importancia de que las instituciones presten atención y las entidades en general al desarrollo del síndrome del burnout. Si bien al momento los índices no son muy altos, se categorizan principalmente en síndrome o en síntomas bajos o medios, pero sí se reconoce la importancia de abordarlo para que de esta manera se pueda prevenir a tiempo. Entonces, principalmente es eso, como brindar al docente con las herramientas, tanto personales como psicológicas, y a su vez el acompañamiento o apoyo para resolver los problemas que pueda ir experimentando. Y de esa manera, pues se pueda también ayudar a que sí disminuya de cierta manera el burnout en los docentes. Lo que esto permitiría es mejor calidad educativa, puesto que en los estudios realizados se evidencia que cuando una persona empieza a sentir tedio o baja motivación ante su trabajo, asimismo disminuye su calidad en el trabajo. En este caso estamos hablando del trabajo enseñar a otras personas, por lo cual es algo fundamental que los docentes estén motivados en el ejercicio profesional. También se aborda la calidad de vida y el bienestar del docente, lo cual es fundamental en el ejercicio profesional. Y hay algo importante acá y es cómo el burnout ha afectado en estos tiempos de COVID y de pandemia. Se han observado niveles un poco más altos, dada la carga laboral que se tiene, el cambio, el impacto que hubo al movernos a la virtualidad y pues en sí el confrontamiento a una nueva realidad, no solamente la situación de la clase, sino lo que está detrás de cada persona, lo que puede afectarlo. Y bueno, entonces eso es todo. Como conclusiones, se plantean pues que nadie está ajeno a una realidad de desarrollo del burnout. Son diferentes los agentes o los factores que pueden determinar en el desarrollo del mismo. A su vez, hay factores protectores que pueden ser desarrollados y trabajados con la persona para evitar que eso llegue a niveles altos y que ocasione afectaciones a nivel personal o laboral. Y de esta manera es un compromiso de toda la comunidad educativa el enfocarse en este tema, darle visibilidad y asimismo contribuir a la prevención del mismo. Muchas gracias.